Entonces vamos a hablar el día de hoy del agua. Tengo preparada una presentación. Vamos a presentarlo. El agua en la industria farmacéutica lo vamos a aplicar en diferentes aspectos, en diferentes aplicaciones, como por ejemplo en lavado de materiales, como por ejemplo en la producción, como por ejemplo en diferentes actividades dentro de la industria farmacéutica. Y es por ello que al ser considerado el agua como una materia prima, como un insumo indispensable para el uso en las plantas farmacéuticas, es que cobra importancia dentro de los procesos de auditoría, cobra importancia en la producción de nuestros productos. Y es por ello que las entidades sanitarias nos piden que nuestra planta de tratamiento de agua, nuestro tanque de almacenamiento, nuestro sistema de distribución del agua hacia los puntos de uso estén diseñados, siguiendo requerimientos determinados y que estén validados. Entonces, en un proceso de auditoría nos van a revisar de que nuestro proceso de producción de agua purificada haya sido diseñada de acuerdo a estándares establecidos, haya sido validado y que se monitoree y que se implemente un mantenimiento del estado validado. Porque esta agua que utilizamos lo vamos a utilizar en procesos críticos dentro de nuestra empresa. Hablamos de dos procesos críticos, por ejemplo, la limpieza de los equipos, el enjuague final del equipamiento tendrá que ser realizado con agua purificada. La producción, por ejemplo, de un jarabe, de una solución oral, de una crema, tendrá que ser realizado con agua purificada. Si fabricamos productos inyectables, tendrá que ser fabricado con agua WFI, que es agua para inyección. Y cada una de estas aguas tendrá sus especificaciones que cumplir. Cada una de las calidades. Habrán otras, por ejemplo, si fabricamos soluciones para diálisis, tendremos que cumplir con requerimientos de agua para producción de soluciones para diálisis. Y así tendremos otras calidades del agua. Pero la que más utilizamos en nuestra planta farmacéutica es el agua purificada y el agua WFI para producir nuestros productos. Pero ¿dónde más podemos utilizar el agua purificada? De acuerdo a la farmacopea de los Estados Unidos, la USP, es la farmacopea que más utilizamos como referencia en Latinoamérica. Entre otras, nos señala de que el agua que utilicemos para analizar los productos farmacéuticos, esta agua sea calidad farmacopeica, que sea agua purificada. Esterilización por vapor húmedo, muy bien, Leonardo, excelente. Se nos hizo en autoclaves, en microbiología, para preparar los medios de cultivo, para diluir las muestras. Entonces tenemos el agua que se utiliza en diferentes actividades dentro de la industria farmacéutica. Como materia prima, ya lo comentamos, en la parte de análisis, la parte de limpieza, en las operaciones, y esto va a permitir la calidad del producto. Sin embargo, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que asegurar? Tenemos que asegurar que el agua purificada llegue a los puntos de uso en la calidad que necesitamos y en el momento que lo necesitemos. Cuando lo necesitemos, en la cantidad que necesitemos y en el momento que necesitemos. ¿Okay? Entonces tenemos que garantizar el cumplimiento de estos requerimientos. La farmacopea USP nos dice que el agua purificada es agua obtenida mediante un proceso adecuado que se prepara a partir de agua potable. La farmacopea nos dice que el agua purificada tenemos que obtenerlo a partir de agua potable. Las especificaciones que nos dan nos dicen que tenemos que cumplir conductividad, tenemos que cumplir conteo bacteriológico, carbono orgánico total, patógenos, y nos dan las especificaciones. Y para el agua para inyección, además de estos requerimientos de conductividad, de carbono orgánico total y conteo bacteriológico, nos piden endotoxinas y el recuento microbiológico es mucho más estricto. Son 10 OFC por 100 mililitros. Tenemos estas especificaciones de agua purificada y agua para inyección. En ambos casos, ¿qué nos piden? Que lo obtengamos a partir de agua potable. Tenemos el modelo B de las validaciones que ya hemos conversado en sesiones anteriores, que tenemos que partir por requerimiento de usuario. ¿Cómo queremos o qué requerimiento debe cumplir nuestra planta de tratamiento de agua? La buena práctica de manufactura nos describe requerimientos para las plantas de tratamiento de agua. Nos dice, por ejemplo, que sea de acabados sanitarios, que sea de un material que no libere sustancias, que no absorba sustancias. Nos pide una serie de requisitos, como por ejemplo que se mantenga la temperatura del agua menor de 25 grados centígrados, que vaya a una velocidad determinada, que no se mantenga estanca el agua, etc. Nos da muchos requisitos cómo debe ser nuestro diseño de nuestra planta de tratamiento de agua. Y estos requerimientos que señala las buenas prácticas de manufactura tendrá que estar listado
en nuestro documento llamado especificaciones de requerimiento de usuario. Luego que tenemos, ya comentamos que la FDA en el año 2011, con la guía de calificaciones y validaciones, nos señala que utilicemos análisis de riesgos. Y las buenas prácticas de manufactura de varios de los países ya de Latinoamérica señalan el uso de análisis de riesgo dentro de los procesos de calidad que tenemos, entre ellos las calificaciones y validaciones. Luego pondremos especificaciones funcionales, cómo queremos que funcione nuestro sistema, en forma automática, que controle temperatura, que controle nivel de cloro, que controle nivel de conductividad, nivel de caudales, etc. El funcionamiento en sí. Y para ello tenemos que tener especificaciones técnicas de nuestra planta que funcionen de una manera determinada y que cumplan los requerimientos de usuario. Entonces, en el requerimiento de usuario, ¿qué tendremos que colocar? Los requisitos de buenas prácticas de manufactura, los requerimientos del usuario, qué cantidad de agua necesita el usuario, cuántos puntos de uso necesita el usuario, en qué momento necesita el agua, en qué cantidad lo necesita. Pondremos también, por ejemplo, si es agua BWFI o es un agua purificada. ¿Cuáles son las políticas de la compañía? También colocaremos en los requerimientos de usuario. Luego de ello, ¿qué vendrá? La calificación de diseño. La calificación de diseño no es otra cosa que hacer una verificación que las propuestas técnicas del fabricante, del proveedor que nos va a instalar nuestra planta de tratamiento, almacenamiento y distribución, todos estos requerimientos o todas estas especificaciones cumplen con nuestros requerimientos. Que la propuesta técnica del proveedor atiende a todos los requerimientos que tenemos en nuestro requerimiento de usuario. ¿Y qué tenemos que hacer? Un checklist. Vamos poniendo check. Ok, mire, de acuerdo a la propuesta del proveedor, ¿vamos a obtener agua purificada con esta planta de tratamiento de agua? Sí, correcto. ¿Se va a mantener a menos de 25 grados centígrados y tiene características técnicas que nos aseguren? Un check, sí. Y así vamos listando, vamos verificando cada uno de los puntos y los requerimientos de usuario. Al final concluiremos que la calificación de diseño es conforme, emitiremos la orden de compra al proveedor para que empiece a fabricarnos. Las plantas de tratamiento de agua son fabricados a medida en la mayoría de los casos. Es decir, diseña la planta de tratamiento de agua para tu planta. ¿Por qué? Van a tomar muestra del agua potable, del cual van a purificar el agua. ¿Cómo se comporta en el año tu suministro de agua potable? ¿Qué cantidad de agua vas a requerir? ¿Cuál va a ser la capacidad de producción de esta planta de tratamiento de agua? Entonces habrá muchas variables que tendremos que tener en cuenta para que se diseñe la planta de tratamiento de agua. A esto lo llamamos equipos customizados, es decir, equipos hechos a la medida de tu planta, hechos a la medida de tus requerimientos. Luego de la calificación de diseño, hay una etapa bien importante que se realiza en un equipo que ha sido customizado, un equipo que ha sido fabricado a la medida para tu planta, que es el FAT, el Factory Acceptance Test, que son pruebas en las instalaciones del fabricante. ¿En qué consiste estas pruebas de aceptación en fábrica? Es que el personal técnico de la planta que está adquiriendo este sistema vaya a la fábrica del proveedor, vaya al taller del proveedor a verificar que la planta de tratamiento de agua que nos va a entregar cumpla con los requerimientos que hemos solicitado y cumpla con las descripciones técnicas que nos indicaron en la propuesta. Tenemos que ir a su planta y verificarlo. Y muchas veces el fabricante de esta planta de tratamiento de agua no está en nuestra localidad. Entonces tenemos que viajar a otras localidades a hacer este estudio, a hacer este testeo para garantizar de que el equipo ha sido fabricado de acuerdo a la propuesta técnica que nosotros hemos aprobado. Yo recuerdo en el año 2007 viajé a hacer un estudio FAT, una Factory Acceptance Test, para una planta de tratamiento de agua. ¿Y qué encontramos? Bueno, todo cumple, conforme, y de pronto, cuando revisamos el motor de la bomba de alta presión, era una planta de tratamiento de ósmosis inversa de doble paso, el motor era de 220 voltios. Y de acuerdo a la información técnica, la propuesta técnica del proveedor, indicaba 380 voltios. Y nuestro requerimiento de usuario también decía 380 voltios. Entonces, el equipo no estaba cumpliendo con este requerimiento. No estaba cumpliendo. Hicimos una desviación y el proveedor tuvo que modificar el voltaje del motor. Y cuando le preguntamos, pero ¿y por qué le pusiste 220 voltios? Me dijo, mira, en tu país ustedes trabajan con 220 voltios.
Por eso nosotros le hemos puesto 220 voltios. Sin embargo, en la propuesta técnica decía 380 y el requerimiento de usuario decía 380. Entonces el proveedor tuvo que levantar esta desviación. Y es importante que en planta de tratamiento de agua, cuando fabriquemos, en el contrato haya un porcentaje que vaya amarrado, que vaya enlazado a la conformidad de esta evaluación del Factoring Acceptance Test. Es decir, no se le va a pagar un porcentaje adicional al proveedor, no se le autorizará que nos envíe la planta de tratamiento de agua a mis instalaciones si es que no ha pasado con éxito estas pruebas. Luego, ¿qué veremos? En la calificación de instalación verificaremos las especificaciones técnicas de la planta de tratamiento de agua, del tanque de almacenamiento, del loop de distribución. La calificación de operación verificaremos que el equipo que esté correctamente operando, que las alarmas funcionen correctamente, que los mensajes de error se emitan, que las alarmas suenen, que el personal ha sido entrenado, que el agua que estamos produciendo cumple con las especificaciones. Luego de ello pasaremos a la calificación de desempeño, donde evaluaremos por un tiempo prolongado que el agua esté cumpliendo con los requerimientos de calidad de acuerdo a las especificaciones establecidas en todos los puntos de uso. Para diseñar y validar una planta de tratamiento de agua hay información en el mercado. Por ejemplo, la OMS tiene buenas prácticas de manufactura para agua para uso farmacéutico. Luego tenemos la ISPE, la International Society of Pharmaceutical Engineering, que ya les comenté en la sesión anterior, que es una asociación con sede en Estados Unidos, pero sin embargo hay socios, los socios son de diferentes partes del mundo, han emitido una serie de guías para la parte de ingeniería farmacéutica. Hablamos de guías sobre construcción y calificación de salas limpias, tenemos esta guía Baselay, el volumen 4, que la última edición, que es la tercera, fue emitido hace unos 2 o 3 años atrás, sobre agua y sistema de vapor limpio. Tenemos otro que es sobre comisionamiento y calificación de agua farmacéutica. Tenemos el volumen 5, comisionamiento y calificaciones. Entonces tenemos bibliografía, nos va a ayudar a diseñar y validar nuestra planta de tratamiento de agua. ¿Quién es el enemigo más importante de una planta de tratamiento de agua? Sí, el enemigo más importante de una planta de tratamiento de agua son los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Entonces, el diseño de la planta de tratamiento de agua que nosotros vamos a tener tiene que ser un diseño que evite la contaminación microbiológica. Van a ser medidas preventivas. En una planta de tratamiento de agua tenemos que tener medidas preventivas que eviten que se contamine. ¿Okay? Y por eso tenemos que constantemente estarlo monitoreando, sanitizando, aparte del diseño sanitario que ya contamos. ¿Qué pasa cuando nuestra planta de tratamiento de agua empieza a contaminarse? Las bacterias se adhieren a la superficie. Luego empiezan a juntarse más bacterias y comienzan a crecer en la superficie. Generan una matriz. Y luego esta matriz genera una sustancia, un glucopolisacárido, o glucocáliz también llamado, que entre ellas se protegen. ¿Okay? Se generan como una barrera hermética. Cuando esta colonia sigue creciendo, se madura, luego se dispersa, empieza a dispersarse. Se dispersa y es por eso que muchas veces en una planta de tratamiento de agua lo sanitizamos y a la semana está saliendo especificaciones. ¿Por qué? Porque tiene biofilm. Eliminar el biofilm es bien complicado, bien complicado. Se puede sanitizar, ok, sanitizo con tal sanitizante, otro sanitizante. Bien complicado eliminar al biofilm. Entonces lo que tenemos que es trabajar en la prevención. Tener un diseño sanitario, validar nuestro sistema, sanitizar nuestro sistema, controlarlo, ser nuestra niña bonita de esta planta, que lo tenemos que cuidar mucho. Hablamos que el agua potable es la fuente para producir el agua purificada. ¿Okay? De acuerdo a la farmacopea dice que el agua purificada, el agua WFI, se produce a partir del agua potable. Entonces nosotros tenemos que garantizar que el agua potable sea agua potable, que cumpla con los requerimientos de agua potable. ¿Y cómo podemos decir o cómo podemos evidenciar de que el agua potable o el agua que está siendo suministrada a mi planta de tratamiento de agua es agua potable? Es bien complicado. Eliminar el biofilm, lo que tenemos, bueno, personalmente, lo que hemos tenido que hacer es, por ejemplo, cambiar los filtros de ósmosis reversa, hacer una sanitización mecánica y después hacer una sanitización química. Hemos logrado reducir, mas no hemos logrado eliminar. Entonces, es bien complicado. Entonces, yo les recomiendo que cuiden mucho a su planta de tratamiento de agua. Cuídenlo mucho. Miren, la OMS nos da una lista enorme
requerimientos de especificaciones que tenemos que cumplir para un agua potable, ¿ok? Microbiológicos, químicos, metales pesados, entre otros. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tomamos, o sea, podemos tomar fuente de agua potable de la red pública de agua para tomar, entonces ya sabemos que es un agua potable y mandamos a analizar de pronto al inicio a una empresa que dé servicios de análisis de agua potable y tenemos la evidencia, ¿ok? Tenemos la evidencia que es agua potable. Hay otros casos en que tomamos agua de pozo. Entonces, cuando es agua de pozo es más complicado, ¿de acuerdo? El agua de pozo muchas veces no cumple con todos los requerimientos del agua potable. ¿Y qué tenemos que hacer? Es potabilizar el agua, poner una planta potabilizadora de agua antes que suministre a nuestra agua, a nuestra planta que producirá el agua purificada. Y el agua potable, el agua de pozo, la calidad va a ser diferente de acuerdo al lugar donde te encuentres. Por ejemplo, si estamos en una zona, desértica, hay agua de pozo, entonces habrá mayores concentraciones de sales. Si estamos en una zona, por ejemplo, de lluviosa, habrá menos concentraciones de sales. Entonces mucho va a depender del lugar donde te encuentres. Yo trabajé en una planta farmacéutica, que en el año 2009 los sólidos totales solubles era de 3.500 ppm. Y pusimos una planta potabilizadora que nos reducía alrededor de 200 ppm de sólidos totales solubles y nada, tranquilo. Pero pasó 5 años y estos valores se incrementaron a cerca de 8.000. Y nuestra planta potabilizadora ya no era capaz de potabilizar el agua. Entonces tuvimos que cambiar por otra planta potabilizadora, que era de mucho mayor eficiencia en temas de potabilización de agua. Entonces tenemos que garantizar que el agua que va a ingresar a nuestra planta de tratamiento de agua purificada o agua WFI tiene que ser agua potable. Veamos una planta de tratamiento de agua. Aquí tenemos el pretratamiento. ¿Qué buscamos con el pretratamiento? Vemos, por ejemplo, filtros multimedia, vemos, por ejemplo, ablandadores de agua, dosificadores de metabisulfito de sodio para retirar cloro. Entonces, ¿qué hacemos con el filtro multimedia? ¿Por qué ponemos un filtro multimedia? O prefiltros en otros casos, de 20 micras, de 5 micras. Es para retirar, vamos a retirar los sólidos solubles. En esta primera etapa retiramos los sólidos solubles. Luego ablandamos el agua para retirar el calcio y magnesio. ¿Y por qué tendremos que retirar el calcio y magnesio, estos cationes de nuestra agua? ¿Por qué tendremos que ablandar el agua? Ablandamos el agua para retirar el famoso caliche, porque hacer esta sustancia, el calcio, el magnesio, forman sales insolubles, entonces nos puede generar una especie de sarro en las membranas de ósmosis inversas, en la resina de intercambio iónico y reducir su vida media. Entonces, tenemos que retirarlo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Podemos clorinar el agua. Importante, el agua, sabemos que el nivel de cloro en el agua tiene que estar mayor de 0,5 partes por millón de cloro libre. Y con eso vamos a garantizar que las bacterias sean eliminadas con esa concentración. Sin embargo, se recomienda para una planta de tratamiento de agua hacer una sobredosificación de cloro. Trabajar con 1,5 se lo recomiendo. El agua potable es de 0,5 a 1,5. Vamos, trabajemos en la parte superior, en el límite superior. Luego, en el pretratamiento, ¿qué tenemos? Tenemos que retirar el cloro. Ricardo, pero si nos acabas de decir que el cloro es para proteger al agua y ahora me dices que lo vamos a retirar. Tenemos que retirarlo, ¿sabes por qué? Porque el cloro te va a dañar la membrana si no la retiras de las ósmosis reversas. El cloro te va a dañar tus resinas de intercambio iónico si no las retiras antes que lleguen a ella. Entonces tenemos que retirar el cloro. Luego que el agua quede sin cloro, es un agua desprotegida. Un agua, si hay algunas bacterias, fácilmente se van a contaminar. Entonces, a partir de ese punto, utilicemos acabado sanitario. Por ahí me escribían, Ricardo, yo tengo acero inoxidable 304 y 316. Ok, puedes utilizar acero 304 en ese segmento. Ya cuando tengas agua purificada hacia adelante, usa 316L, que es el material más económico y resistente que hay para distribuir el agua purificada. Sí, también el pH, Alejandra, sí, porque el pH nos piden un pH que sea de 5,5 a 8,5, porque el cloro y el pH trabajan de la mano. Tenemos nuestra planta de tratamiento de agua, ¿ok? En la imagen ustedes pueden ver una planta de tratamiento de agua de ósmosis inversa de doble paso. Pueden visualizar en la parte inferior 2 tubos de acero inoxidable, que es el primer paso, y luego un tercer tubo en la parte superior, que es el segundo paso.
Entonces, el primer paso, por ejemplo, te puede llevar a una conductividad de 50 a 100 microsieverts de conductividad. Y el segundo paso ya te lleva a menor de 1,3. Previamente, habremos pasado por una lámpara UV para reducir la carga microbiana. La lámpara UV no esteriliza, ¿ok? Lo que hace es, va a eliminar bacterias para reducirla. Luego tendremos hidróxido de sodio. ¿Para qué sirve el hidróxido de sodio en una planta de tratamiento de agua? El agua cuando ingresa con CO2. El CO2 son moléculas muy pequeñas que van a formar o van a incrementar la conductividad del agua. ¿Y qué es lo que queremos? Es bajar la conductividad. Entonces el hidróxido de sodio se junta con el CO2 y forma anhidrido. Esta molécula de anhidrido carbónico va a formar una sal compleja y se va a retener en la membrana o va a ser atrapada por las resinas. Entonces de esa manera bajamos la conductividad hasta ese nivel. Bueno, acá tenemos otro equipo de ósmosis inversa de un paso y doble paso. Primer paso y segundo paso. Acá tenemos otro equipo de ósmosis inversa. ¿Ven este motor? Este es el motor de la bomba de alta presión. En un equipo de ósmosis inversa, lo que se hace es un trabajo físico, que mediante presión vamos a invertir la ósmosis natural en ósmosis inversa para obtener el agua purificada. Los opositores al uso de ósmosis inversa para producir agua purificada dicen, oye, mira, en una planta de agua purificada ingresa 1000 litros, 700 litros son producidos y 30 litros lo pierdes como la parte concentrada. Pero esa parte concentrada podemos darle un uso, como por ejemplo regado de jardines, entre otros. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tanque de almacenamiento. El tanque de almacenamiento será de acero inoxidable. De acuerdo a buenas prácticas de manufactura, el material que puede soportar la agresividad del agua purificada es el acero. Pregunta para ustedes. Si tenemos el agua purificada, ¿podemos tomarlo? No, no podemos tomar el agua purificada. El agua purificada es corrosivo. ¿Okay? ¿Por qué es corrosivo? Porque el agua busca disolver todo lo que encuentre, busca volver a su equilibrio normal. Recuerden que lo que hemos hecho nosotros al purificar el agua es romper el equilibrio. ¿Ok? Lo hemos purificado. Entonces lo que busca el agua es buscar su equilibrio. ¿Su equilibrio qué es? Tener sustancias disueltas. Para tener sustancias disueltas, tiene que absorber sustancia donde encuentre. Entonces, el material que va a resistir es el acero inoxidable. Y tenemos que ponerle soldaduras orbitales, que es un método de soldado por fusión que une las tuberías para evitar puntos muertos o zonas hendiduras que puedan generar una zona de contaminación. Tenemos nuestro tanque de almacenamiento de agua. En este tanque de almacenamiento de agua, que es acero inoxidable, de acuerdo a la buena práctica de manufactura, tenemos que tener un sensor de nivel sanitario. Antiguamente se utilizaban unas probetas que salían del tanque, unas probetas de vidrio, y se elevaban. Entonces, conforme iba subiendo o bajando el nivel del tanque, se podía observar el nivel. Más ello ya no se puede utilizar porque no son sanitarios. Tenemos que utilizar sensores de nivel. ¿Qué ocurre cuando baja el nivel del agua dentro del tanque? Hay consumo en planta, ¿ok? Hay consumo en planta y baja el nivel. Al bajar el nivel del agua, va a generar un vacío. Y este vacío puede hacer de que el tanque colapse. Para ello tenemos que instalar un filtro de 0,22 micras. Y de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, este filtro de 0,22 micras, tenemos que hacerle una prueba de integridad de filtro. Ya tenemos preguntas. ¿Qué nos dice? ¿El agua purificada requiere necesariamente contar con un loop de recirculación? Sí, necesita un loop de distribución. Sin embargo, la OMS señala que si no tienes un loop de distribución, susténtalo con análisis de riesgo. Hay una parte del anexo 2 de la guía de la OMS que les presenté al inicio, indica que si no utilizas un loop de distribución, puedes sustentarlo con análisis de riesgo. Es correcto incorporar lámparas de luz UV en el interior del tanque de almacenamiento. A ver, no he visto casos que se incorpore lámparas UV. Se colocan al final del loop de distribución antes que el agua ingrese al tanque o retorne al tanque y también antes de la planta de tratamiento de agua en sí. ¿Qué tan importante es el sensor de nivel de los tanques? Importantísimo, Miguel Ángel, porque tienes que conocer cuál es el nivel del tanque. ¿Cómo sabes que el nivel no ha llegado al fondo y que te va a generar un vacío y tu bomba de recirculación de agua puede dañarse? Por seguridad de la bomba tienes que tener. O que tu tanque se llene y tú no sabes si se llenó. Tienes que tener sensores de nivel. Tiempo de vida útil de la cañería de agua.
Si es un acero inoxidable que lo has puesto con soldadura orbital, esta soldadura orbital ha sido realizado por personal calificado, ha habido una inspección visual, luego ha habido inspecciones al 10% de todas las soldaduras orbitales, de acuerdo a lo que indica la buena práctica de manufactura. Si estas soldaduras, el 100% de soldaduras que fueron realizadas manualmente, fueron testeadas mediante placas radiográficas para verificar que están correctamente hechas, te tiene que durar. Te puede durar 10, 20 años. Pero hay casos de luz de distribución que no dura mucho tiempo. A los 3, 4 años ya están, oye, no cumple conductividad, de pronto el acero inoxidable se oxida. ¿Qué opinan ustedes? El acero inoxidable sí se oxida. Entonces, hay que darle un mantenimiento preventivo, ¿no? Cada cierto tiempo, al inicio le hacemos un pasivado, ¿ok? Le hacemos un pasivado al acero inoxidable. Este pasivado que permite una capa en la superficie interna de las tuberías. Esta capa química que genera en la superficie de la tubería permite que resista más el acero. Entonces, cada 3 años, por ejemplo, podríamos hacer un pasivado nuevamente. Hacemos el pasivado nuevamente y nos va a permitir una mayor vida media de estas tuberías. Pero sí, el acero inoxidable se oxida, ¿no? Sí, podemos hacerlo con ácido peracético, podemos utilizar ozono. El ozono es muy bueno para sanitizar plantas de tratamiento de agua. Sin embargo, tenemos que poner equipos ozonificadores en la planta de tratamiento de agua, debido a que la vida media de este ozono es corto. Dice, ¿qué precauciones se deben tener al calibrar los instrumentos de medición de una planta de tratamiento de agua? Nada, ahí tienes que calibrarlo como cualquier otro instrumento. Solo que cuando retiras y luego vuelves a colocar los instrumentos, tienes que sanitizar la planta de tratamiento de agua. Puedes hacerlo con ácido nítrico Miguel Ángel para pasivar. Sin embargo, se recomienda más utilizar el ácido cítrico, porque es menos agresivo. Es menos agresivo, porque el ácido nítrico al final vas a eliminarlo y el ácido cítrico es, más amigable con el medio ambiente. ¿Qué validez tiene la calificación del sistema de agua? Tú puedes validar tu planta de tratamiento de agua una vez y luego hacer el mantenimiento del estado validado anualmente, hacer tus informes anuales. Cumples con tu programa de calibraciones, tu programa de mantenimiento, tu programa de sanitizaciones, tus monitoreos, todo se encuentra bajo control, no hay fuera de especificaciones, los monitoreos microbiológicos, físico-químicos, todo se encuentra bajo control, estadísticamente presentan variaciones mínimas que van a cumplir, por ejemplo, una capacidad de proceso, una habilidad de proceso mayor de 1,33. Nada, tú puedes tenerlo 10 años, 20 años de pronto, pero si haces cambios, si tienes fuera de especificaciones, no se cumplen los mantenimientos preventivos, no se cumplen las sanitizaciones, entonces ya estás en problemas. Los sensores de nivel tenemos que calibrarlos como cualquier otro instrumento crítico de la planta de agua. Muy bien, sigamos. Tenemos el loop de distribución. Vamos a ver ahora el loop de distribución. Es una propuesta de loop de distribución. Tenemos el tanque de almacenamiento, tenemos el transmisor de nivel, la entrada de agua purificada, tenemos las válvulas, tenemos la bomba que hace que el agua vaya a través del loop de distribución y regrese. Al final tenemos una lámpara UV, tenemos un indicador de presión, medidor de flujo, medidor de toque en línea, medidor de conductividad. ¿Para qué nos sirve el medidor de flujo? De acuerdo a las buenas prácticas, señala que tenemos que mantener un flujo continuo, ¿de acuerdo? Vamos a estar en movimiento, con la finalidad de evitar que se estanque el agua y se contamine. Entonces, ¿qué pasa cuando en producción tenemos alto consumo de agua? Vamos a tener que aumentar el caudal de inyección de agua hacia el loop que va a la planta. Entonces, por eso tenemos un variador de velocidad de la bomba que se encuentra en el loop de distribución. Entonces manda, oye, mira, está bajando la velocidad del agua. Ok, mandamos con más fuerza. ¿Okay? Generalmente ponemos dos bombas para que una la ayude a la otra. La ayuda y compensa la caída de velocidad por consumo que hubiera en la planta de tratamiento de agua. Luego, ¿qué más tenemos? Intercambiador de calor. ¿Para qué nos sirve el intercambiador de calor? Uno, para sanitizar. Vamos a sanitizar el loop de distribución de pronto 85 grados. ¿Y para qué nos sirve el agua fría? Recordemos que los microorganismos, cuando están a una temperatura elevada, se reproducen más rápidamente. Cuando los microorganismos están entre 25 grados y 55 grados, son un rango de temperatura óptima para su crecimiento. Y de 25 a 35 es lo más óptimo. Entonces,
cuando estamos recirculando el agua, ¿qué está generando? Rozamiento del agua con la superficie de las tuberías de luz, del tanque, de los componentes. ¿Ok? Va calentándose. La temperatura del agua puede incrementarse hasta 40 grados o un poco más. Entonces, estaríamos en un rango de crecimiento microbiológico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que enfriar el agua. De acuerdo a la buena práctica de manufactura, el agua tiene que estar a menos de 25 grados centígrados. 20 grados es lo recomendable. ¿Ok? Vamos a darle 20 grados y vamos a asegurarnos. Nos dice, es importante el toque en línea. A ver, yo he trabajado con toque en línea y he trabajado con toque en laboratorio, con ambos. Y lo que les puedo decir es que el mejor camino es el toque en línea. ¿Por qué? Porque no expones la muestra. Cuando he visto tomar muestra de los puntos de uso y luego analizarlo en el laboratorio, la muestra se contamina con el CO2 del ambiente. De pronto el que toma la muestra, ese día no vino a trabajar, estuvo de descanso médico, de pronto estuvo de vacaciones y no vino algunos días. Ponemos a otra persona y comienza a salir fuera de especificaciones. Pero no porque el agua esté mal, sino que es porque hemos cambiado la persona que realizaba el muestreo. Un toque en línea es lo más recomendable. A ver, cuando vienen a inspeccionarte, te van a pedir tu validación del agua para que te den la autorización. Entonces tienes que haber validado al menos hasta fase 2, al menos. Las válvulas sanitarias, ¿ok? Estos son válvulas de diafragma. Antes se hablaba de las patas muertas, las famosas patas muertas. Lo que hacemos es, abrimos la llave del agua y había un espacio después de la válvula. Es una zona de contaminación. O teníamos el loop, ¿de acuerdo? Teníamos el loop que llegaba y había un espacio muerto. Entonces estas válvulas sanitarias a un inicio eran costosas, más ahora ya no lo son. ¿Qué sirven? Que son válvulas sanitarias que no tienen estas patas muertas, no hay este estancamiento del agua. Luego que tenemos diseñado nuestra planta de tratamiento de agua, vamos a validarlo. Vamos a hacer nuestra calificación de instalación, calificación de operación, nuestra calificación de desempeño. ¿Qué vamos a ver en nuestra calificación de instalación de nuestra planta de tratamiento de agua? Por ejemplo, veremos los servicios. ¿Qué servicios utiliza una planta de tratamiento de agua? Por ejemplo, corriente eléctrica, ¿cierto? Agua fría, ¿cierto? El agua potable, vapor, muy bien, excelente. Aire comprimido, excelente, para que funcionen todas las válvulas neumáticas. Excelente, muy bien. Entonces tenemos servicios. ¿Qué tenemos que hacer en la calificación de instalación? Verificar que todos los servicios estén instalados, que todos los servicios cumplan con los parámetros operativos que requiere la planta de tratamiento de agua. Recuerdo un caso de una planta de tratamiento de agua que validé. No tenía un chiller para que enfríe el agua, pero en el requerimiento usuario sí decía que tenía que tener un chiller, ¿no? Entonces tuvimos que poner una desviación porque iba a tardar en instalarse el chiller. Pero ya en la calificación de operación, para iniciarla, tuvimos que verificar que esté instalada y que cumpla con los requerimientos. Entonces tenemos que verificar los servicios. ¿Qué más? La corriente eléctrica, 220 voltios. En Latinoamérica utilizamos 220 voltios 50 Hz, 220 voltios 60 Hz. ¿Okay? Tenemos que ver en nuestros países cuál es la corriente eléctrica que necesitamos. Hay instrumentos, hay equipos que pueden trabajar 220 voltios 50 Hz, 220 voltios 60 Hz. Pero hay otros que no, que trabajan 220 voltios 50 Hz o 220 voltios 60 Hz. Hay que tener mucho cuidado en estos requerimientos. Todo tiene que estar bien claro desde el proyecto, desde el requerimiento de usuario, desde la calificación de diseño. Por ejemplo, veremos los planos P&D. Los planos P&D que son planos donde están descritos todos los componentes, toda la instrumentación, todas las válvulas, los puntos de uso, todo está codificado, todo está rotulado. Entonces tenemos que tomar nuestro plano e ir a la planta a verificar que el plano corresponda al equipo en físico. ¿Okay? Nos vamos con un plumón verde, un plumón anaranjado y vamos marcando en nuestro plano. ¿Okay? Esta tubería, acá hay un instrumento, acá hay un conductivímetro, acá hay un potenciómetro, acá hay un manómetro, acá hay un caudalímetro, tiene tal codificación. En físico vemos, sí, acá está el instrumento, tiene su código correspondiente. Vamos marcando con un plumón verde. Y de pronto vemos de qué. Acá debe haber una válvula de seguridad y no está. En el plano dice que hay una válvula de seguridad y en el físico no está. No conformidad o desviación, ¿no? Marcamos con plumón anaranjado y le ponemos una desviación. Y luego se tendrá que levantar esta desviación para continuar con la calificación. Entonces verificamos planos, verificamos planes de mantenimiento, verificamos lista de repuestos críticos, verificamos especificaciones técnicas de cada uno de los componentes de nuestra planta de tratamiento de agua. Del loop de distribución verificaremos los planos isométricos, verificaremos la lista de soldaduras, cada soldadura tendrá que tener un código de identificación, verificaremos que se cuente con todos
las pruebas radiográficas de la soldadura, verificaremos que se cuenta con la certificación del soldador, verificaremos que tengamos el certificado de calibración de todos los instrumentos del equipo, que el personal haya sido entrenado, verificaremos el plano de infraestructura, haremos todas las verificaciones necesarias de instalación que garantice que el equipo que se esté instalando atiende a nuestro requerimiento de usuario, atiende a las propuestas técnicas propuestas por el fabricante, por el proveedor. Luego de ello, pasaremos a la calificación de operación, que es una demostración documentada de que el equipo, las instalaciones y las operaciones funcionan según lo especificado en la calificación de diseño. ¿Okay? Entonces, ¿qué veremos en la calificación de operación? Por ejemplo, veremos todo lo que son alarmas, todo lo que son alarmas de seguridad, todo lo que es funcionamiento. ¿Okay? Mira, prendo el equipo empieza a producir agua, hago un análisis de esta agua que está produciendo y si cumple con las especificaciones técnicas, verifico las alarmas de seguridad, verifico que esté funcionando cada uno de los componentes, que no haya fuga en cada uno de los subsistemas de la planta de tratamiento de agua. Haremos un checklist, verificaremos que se cuente con los procedimientos de manejo, procedimientos de mantenimiento, procedimientos de sanitización de la planta de agua. Verificaremos que nuestro software que controla toda nuestra planta de tratamiento de agua cumple con CFR 21 parte 11 y ha sido validado. Verificaremos todo, que todos los mensajes de errores se den, las paradas de emergencia, que todo funcione, paso a paso, uno por uno, verificaremos. ¿Toma su tiempo? Sí, toma su tiempo. Tenemos que hacerlo antes de empezar la calificación de desempeño. Luego en la calificación de desempeño, ¿qué es? Es detectar problemas operacionales. En el caso de una validación en una planta de tratamiento de agua, no utilizamos el peor caso. Acá no podemos utilizar el peor caso, porque no podemos contaminar nuestra planta y luego decir que puede descontaminarse con un proceso de sanitización. No podemos hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer, de acuerdo a lo que indica la buena práctica de manufactura, es hacer tres etapas de validación. La etapa 1, que dura 2 semanas, la etapa 2, que dura 2 semanas, y etapa 3, que dura 12 meses. ¿Qué vemos en la etapa 1? Vamos a muestrar diariamente durante 2 semanas determinación de los puntos de muestreo en el pretratamiento, tratamiento, almacenamiento y distribución, sistema de muestreo adecuado para evitar falsos positivos, el personal que realiza el muestreo, importante, el personal que realiza el muestreo tiene que estar entrenado en el muestreo, tiene que estar entrenado en cada una de las actividades que se va a realizar, como por ejemplo sanitización de la zona de que va a tomar la muestra, cuánto tiempo de purga va a realizar, los materiales que va a llevar, cómo va a tomar la muestra, tiene que ir protegido, con mascarilla, con un mandil, su gorro, guantes, para evitar que contamine la muestra. Entonces, es importante que tengamos un procedimiento de muestreo y que el personal que va a muestrear esté entrenado en este muestreo. Luego, que hemos realizado la fase 1, donde hemos muestreado durante 2 semanas, hemos hecho análisis físico-químico, microbiológico y todo fue conforme, realizamos la fase 2 para corroborar la fase 1. Y también con las mismas pruebas físico-química, microbiológica, definimos los procedimientos de operación, mantenimiento, sanitización. Siendo conforme, pasamos a la fase 3. ¿Y por qué la fase 3 de 12 meses? Lo que ocurre, sí, cambio de estaciones. Lo que he podido observar cuando he validado planta de tratamiento de agua es que en la época de verano, por ejemplo, los sólidos totales solubles, en épocas de verano, cuando hay lluvias, bajan. Y en época de invierno, los sólidos totales solubles se incrementan. Por decir, en épocas de verano encontraba 400 partes por ppm, ¿sí? Parte por millón de sólidos totales solubles, 400 en épocas de verano, y en época de invierno encontraba 600. Pero todo va a depender del lugar donde te encuentres, pero se da, varía de acuerdo a las estaciones. Okay. Luego que hemos realizado nuestra validación de agua, de tratamiento de agua, fase 1, fase 2, fase 3, el área de control de calidad con mucho cariño nos apoyó en el muestreo, en el análisis, nos dieron los reportes al área de validaciones, procesamos la data, emitimos nuestros informes y todos contentos, ¿ok? Sí, todos contentos, ya pasó más de un año desde que iniciamos toda esta aventura desde la calificación de instalación, operación, desempeño, emitimos nuestro informe, lo cerramos nuestro informe. ¿Qué sigue? Mantenimiento del estado validado. Tenemos que garantizar que nuestra planta de tratamiento de agua, el estado validado se mantiene en el tiempo. Y esto es normativo. De acuerdo a la buena práctica de manufactura, cada año tenemos que hacer un informe que nuestra planta de tratamiento de agua mantiene su estado validado. Y para ello tenemos que realizar, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Que los programas de calibración de los instrumentos se hayan cumplido,
que los procedimientos para tareas específicas, control de repuestos críticos, emisión de un plan de mantenimiento claro e instructivo, que no ha habido desviaciones, no ha habido fallas, no ha habido mantenimiento correctivos. Entonces vamos a verificar todo ello. Rendimiento del sistema, tendencia de calidad. Por ejemplo, la conductividad se va manteniendo, sigue una tendencia, ¿ok? No hay tendencia hacia arriba, no hay tendencia hacia abajo. Igual los recuentos microbiológicos, no hubo fuera de especificaciones o desviaciones por recuento microbiológico, hubo fallas e investigaciones, cambios en instalación, que me dice Ricardo, mira, nosotros validamos el agua con 5 puntos de uso, pero ahora tenemos 10. ¿Necesitamos validar? Sí necesitas validar, ¿ok? No todo, pero sí al menos el loop de distribución. Documentación de instalación actualizada, registro de control, estado de la lista actual de procedimientos. Vamos a hacer un resumen anual del sistema, que el sistema está bajo control, que el sistema cumple especificaciones, que el sistema produce agua de calidad de manera reproducible. Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? Hemos visto el diseño del agua, el diseño de nuestra planta de tratamiento de agua, que se suministra con agua potable, de acuerdo a lo que señala la farmacopea. Lo que busca es producir un agua purificada que cumple con las especificaciones de la farmacopea. Tenemos que tener un diseño sanitario, ¿sí? Tenemos que tener un diseño sanitario que evite que se contamine nuestra planta de tratamiento de agua. Tenemos que tener planes de mantenimiento, planes de sanitización de nuestra planta de tratamiento de agua. Tenemos que monitorear nuestra planta de tratamiento de agua. Tenemos que validar nuestra planta de tratamiento de agua. Calificación de instalación, operación, desempeño. Y finalmente el mantenimiento del estado validado. De acuerdo a la FDA, nos habla de 3 etapas en el proceso de validación. Diseño, validación y mantenimiento del estado validado. Lo que hemos conversado el día de hoy engloba estas 3 etapas. Vamos a mantener nuestra planta de tratamiento de agua muy cuidada y que cumpla siempre las especificaciones. Bien, chicos, el día de hoy hemos terminado nuestra 4ª sesión de este curso. Yo quiero comentarles algo. Yo soy parte de Corval, soy directivo de Corval y una de las unidades de negocio de Corval son los entrenamientos. Y estamos, en el año pasado, en el 2020, organizamos el primer diplomado en calificaciones y validaciones, primer diplomado internacional en calificaciones y validaciones. Y este año estamos organizando el segundo diplomado internacional en calificaciones y validaciones. Este diplomado internacional en calificaciones y validaciones va a contar con la participación de expositores de diferentes países. Habrá expositores de México, de Brasil, de Perú, de España, donde para este diplomado hemos invitado a profesionales, ingenieros, farmacéuticos, estadísticos de España, para que también nos acompañen y nos cuenten su experiencia, nos cuenten cómo ellos abordan los temas de las validaciones, cómo realizan estos trabajos desde otro enfoque, de un enfoque de la normativa de la Comunidad Europea. Tenemos también de Brasil, tenemos también de México y tenemos también de Perú. Tenemos este diplomado que constará de 3 módulos. Tendrá el módulo 1, que abordará temas relacionados a validación de sistemas computarizados. Ya es una realidad que nos pide la entidad sanitaria, según las buenas prácticas de manufactura, que validemos nuestros sistemas computarizados, de nuestros equipos de control de calidad, de nuestros equipos de producción. Nuestras hojas de cálculo tendrán que estar validadas. Usamos muchas hojas de cálculo para obtener resultados y tomar decisiones. Tenemos que validar nuestros sistemas de gestión, como por ejemplo el SAP, el Oracle, según la GAMPI 5. Todos estos temas los vamos a desarrollar en el módulo 1. Luego tenemos el módulo 2, donde abordaremos los temas de validaciones, como validaciones de procesos, vamos a ver planes de muestreo, análisis estadístico, validación de proceso de limpieza, análisis de riesgo aplicado a las validaciones y calificaciones. Tendremos un tercer módulo donde veremos calificación de equipos y sistema de apoyo críticos, agua purificada, salas limpias, aire comprimido. Entonces tenemos este diplomado, este segundo diplomado en calificación y validaciones organizado por Corval, con expositores de amplia experiencia, con expositores que están en el campo, que están en el día a día trabajando en validaciones. Estos 3 módulos los vamos a desarrollar durante 12 meses. Estos temas que vamos a desarrollar en cada uno de estos módulos, todos estos temas es lo que un experto de validaciones tiene que conocer, tiene que manejar en el día a día. Hoy en día, en los procesos de auditoría, el área que más ven, entre otros, es el área de validaciones. Desde el primer día nos están revisando, nos están pidiendo cosas, hasta el último día. Entonces, necesitamos conocer mucho más. Y además de las tendencias en tema de validaciones. Entonces, este diplomado lo hemos diseñado, lo hemos desarrollado para ustedes, para que lo puedan, los que desean o están en el campo de
de validaciones y desean hacer carrera en esta actividad que son las validaciones, tengan las herramientas necesarias para que lo puedan seguir.